Hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Espero que así sea y les doy la bienvenida nuevamente a La Sed No Es Nada. O si es la primera vez que ves un video de este canal, te doy simplemente la bienvenida, no nuevamente. Eso sí, antes de que empiece el video, si es la primera vez que ves un video de este canal, te voy a pedir que te suscribas, así, antes de arrancar. Un desastre de youtuber, pero en realidad me estás ayudando un montón. Así que si todavía no te suscribiste, suscríbete. Yo te sigo hablando un ratito más mientras vas y apretás el botón, ¿te parece? Igual tengo que seguir hablando aunque no lo hayas apretado porque si no, se termina el video. Además, porque hoy me toca hablar de un tema súper interesante como lo es el color. Porque ¿sabían que en realidad vemos los objetos del color que no quieren ser? ¿Cómo es esto? ¿Alguna vez te preguntaste cómo funciona el color, de dónde viene y por qué existe? Bueno, yo sí, y a lo largo de los años un poco fui respondiéndome estas preguntas. Antes que nada, voy a aclarar que en este video no voy a hablar de teoría del color, paletas cromáticas o cómo combinar colores y usarlos. Para poder hablar de los colores, primero tenemos que hablar de la luz, porque justamente la luz es la que lleva todos los colores. Así que vamos a empezar hablando de ella primero. Lo que nosotros llamamos luz no es más que una de las tantas formas de radiación electromagnética de la naturaleza dentro del espectro electromagnético. Todas y cada una de ellas viaja en forma de ondas a 300.000 kilómetros por segundo, como un caballero dorado en Los Caballeros del Zodiaco, que puede dar 450 vueltas a la Tierra en un minuto. ¿No me crees? Mira. Los caballeros dorados somos veloces. Los caballeros dorados peleamos a 300.000 kilómetros por segundo. Es increíble. Eso es tanto como darle la vuelta a la Tierra 7 veces y media por segundo. Es mucho. Así es. Todos los caballeros dorados podemos movernos tan rápidamente como la luz. La radiación electromagnética que podemos percibir nosotros con nuestros ojos humanos es conocida como el espectro visible. Fue descrito por primera vez por Isaac Newton cuando logró descomponer la luz utilizando un prisma, uno de estos, así. Aunque, bueno, seamos honestos, este fenómeno es más conocido por la tapa del disco de Pink Floyd. Cuando Newton consigue descomponer la luz, descubre que dentro de ella viajan los colores. Y es lo mismo que pasa cuando vemos un arco iris. Las gotas de lluvia descomponen la luz del sol, dejándonos a la vista los 7 colores. Más o menos 150 años después de que Newton descubre esto, Joseph von Fraunhofer descubre que cada color a su vez tiene su propia velocidad. Y esto es debido a la longitud de onda de cada color, porque en realidad no vemos colores, interpretamos ondas. ¿Cómo funciona esto de las ondas? Para entenderlo vamos a tener que hacer una diferenciación entre tipos de cuerpos: transparentes, translúcidos y opacos. Los transparentes dejan pasar a través suyo toda la luz que les llegan, como una ventana. Los translúcidos, en cambio, dejan pasar solo una parte de esa luz que les llega. Seguimos con el ejemplo de la ventana, pero ahora tiene un esmerilado. Por último, los opacos no dejan pasar nada de luz. Es como si taparas la ventana. El ejemplo me sirvió para todos. Esto va a generar diferentes fenómenos de interacción de la luz con los objetos, pero voy a centrarme en dos: la reflexión y la refracción. Esta última es la que ayudó a Newton a descubrir el espectro visible, ya que hace que la luz cambie de velocidad y dirección cuando viaja por un medio transparente. Este fenómeno también es el responsable de ver un lápiz partido cuando lo ponemos en un vaso con agua y vemos que quedan ahí como web. Bueno, eso es refracción. En cambio, la reflexión se da cuando la luz choca con un objeto opaco y este, según sus cualidades, absorbe o rebota ciertas longitudes de onda. Esas ondas rebotadas van a llegar hasta nuestros ojos y, según la longitud de onda que tenga, nuestro cerebro las va a interpretar como un color. Por eso antes decía que los objetos son del color que no quieren ser, porque en realidad están rechazando las longitudes de onda de ese color. Por ejemplo, una manzana roja está rechazando las longitudes de onda roja, y peor aún, está absorbiendo, está aceptando el resto de las longitudes de onda. Igual esto es ya exageración, son del color que las vemos y listo, no es que tengo la verdad científica.
por las dudas. La interpretación de los colores se hacen en nuestro cerebro. Por fuera no sabemos si existen los colores, pero los aliados del cerebro para reconocer las longitudes de onda son los conos y los bastones que se encuentran en nuestros ojos. Los bastones son los responsables de recibir la luminosidad. Mientras tanto, los conos son los responsables de recibir el color. Nuestro cerebro, y gracias a la evolución, terminó desarrollando algo que se llama constancia cromática, que básicamente es que podemos ver un color sin importar la condición de luz en la que estemos. Por ejemplo, si estoy en un boliche y hay solamente luces verdes y agarro una hoja de papel blanca, mi cerebro la va a interpretar como blanca. Esto es porque nuestro cerebro tiene la capacidad de suprimir el tono dominante y hacernos ver los colores más o menos como son en realidad. En cambio, nuestras cámaras no pueden hacer esto y ahí es cuando entra en juego lo que se conoce como balance de blanco, que en realidad lo que estamos haciendo es compensar la calidez o la frialdad de la luz. No se dice frialdad. Bueno, estamos compensando si es una luz fría o cálida, si tiene magenta o si tiene verde. Frialdad, digámosle de ahora en más. O descalidez. ¿Por qué no? Para ir cerrando, me gustaría traer un concepto de la filosofía, que es la palabra qualia, que es la incapacidad de describir algo. Y algo que es indescriptible justamente son los colores. Y si no me crees, intentá describir cualquier color. Por ejemplo, el azul. Describime el azul en los comentarios. Y también me gustaría cerrar con que los colores, además de ser algo subjetivo, son una construcción social que nos pueden ayudar para resolver cosas mucho más rápido, como por ejemplo el color rojo en una señal de pare. A cualquier parte del mundo que vayas vas a encontrar esa señal roja y vas a saber que tenés que parar con el auto. También tengamos en cuenta que cada sociedad o época puede tener un significado distinto para los colores. Por ejemplo, al amarillo durante el Renacimiento se lo asoció con Judas por ser el color del falso oro. Sin embargo, para Van Gogh era el color de la esperanza. Si les interesa saber un poco más de este tema, les recomiendo, no del todo, pero les recomiendo este libro que está interesante, está bien. Es El color en 100 palabras. Tiene ahí 100 palabras sobre el color. Por ejemplo, no sé, quebrado, rebajado. Los colores reaccionan distintos según si se le añade negro o su color complementario. El amarillo mezclado con negro, incluso en ínfimas proporciones, pierde instantáneamente su esplendor, su luminosidad. Toma un aspecto verduzco apagado. Está bueno, no es una locura, pero lo recomiendo. Si podés hacer la compra o leerlo de alguna manera, no es un desperdicio. Por lo pronto ya no te voy a estar hablando más del color. Te voy a dejar un gran saludo, te voy a agradecer que hayas llegado hasta acá y me voy despidiendo. Chau, nos estamos viendo mañana. Ah, por cierto, abajo voy a dejar links para que puedas seguir leyendo sobre el color por si te interesó. Por el color, no. Uy, bueno, ya me acerqué mucho, tengo que cortar. Chau, suscríbete, no te olvides. Chau.